Déjeme añadir yo. Que en este momento he admitido. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, vamos a repetir entonces las unidades que van. La unidad 1, Introducción a la Economía. Y sobre todo con las clases que también les va a dar el doctor Leandro Furundarena, porque el miércoles les va a hablar, como les dije yo, de Juan Bautista Alberdi, que es el padre de la Constitución, porque todo lo que tiene que ver con la cuestión económica ya él lo había peregrinado, lo había anticipado, anunciado, y ese modelo económico-financiero continúa, porque tenemos una Constitución enrolada en lo que se llama la libertad de mercado. Bien, entonces, la unidad 1, Introducción a la Economía, la unidad 2, que es Microeconomía, la unidad 3, Cuentas Nacionales, la unidad 4, Equilibrio del mercado de bienes y servicios, y después pasamos, eso sería de Economía. La materia se llama Economía y Finanzas. De Economía, esas 4 unidades. Y de Finanzas vamos a dar lo que corresponde a la teoría de las finanzas públicas, unidad 9, y unidad 10, que es todo el presupuesto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 9 y 10. Esas 6 unidades son las que vamos a evaluar en el primer examen. Por supuesto que a partir del próximo miércoles, y ya ahora les anticipo, tienen que leer el material que está subido al campus. Sobre todo, uno de ellos es el libro de Hazlitt, La economía en una sola lección, porque aunque parezca mentira, no se puede dar la economía en una sola lección, pero en ese libro, en ese librito, está el panorama de lo que se conoce como la escuela austríaca. O sea, presenta, hace una visión de la economía que les va a resultar sumamente útil. Bien, vamos entonces a continuar con la unidad de microeconomía. Y ahí dijimos, hablamos del artículo 42 cuando estábamos cerrando y la importancia que tiene la relación de consumo. Relación, como yo les decía, que ha permitido que en la nueva currícula se instale, se consagre una nueva asignatura que se llama Derecho del Consumidor. Bien, pero ¿por qué es importante saber quién es el consumidor y quién es el oferente? Porque evidentemente entre los dos se relaciona, se cierra esta relación de consumo. ¿Para qué? Para que la unidad de consumo familiar pueda satisfacer sus necesidades. Recuerden ustedes que cuando inicialmente hablamos de economía dijimos que la ciencia de la administración para satisfacer necesidades, administrar recursos escasos para satisfacer necesidades, produciendo bienes para su consumo. Entonces, acá lo que tenemos es que la necesidad es satisfacer una situación del individuo y la sociedad. ¿Y cómo vamos a satisfacer esa necesidad? Con bienes y servicios. Los bienes son todo aquello que satisface una necesidad humana y se clasifican por su naturaleza en bienes de consumo. Por ejemplo, un alimento va a satisfacer una necesidad alimentaria, o bienes de capital, porque la maquinaria, hacer una maquinaria, es un bien de capital que permite producir otros bienes. Por lo tanto, tenemos bienes por su naturaleza de consumo y de capital. Y por la función tenemos bienes finales y bienes intermedios. Los bienes finales son los que ya no se transforman más.
los que ya sufrieron todo un proceso que se llama proceso del circuito económico. Entonces, tenemos, por ejemplo, un auto. Pero ese auto está formado por una cantidad de bienes intermedios, ruedas, caja de cambio, carrocería, batería, motor, etc. Entonces, todos esos son bienes intermedios que se transforman para lograr el bien final. Y acá hay una palabra que anticipo que es muy importante en el manejo de la economía, el concepto de insumo. La palabra insumo. Cuando ustedes van caminando y ven en la calle un negocio de computación y dice insumos de computación, es porque precisamente es lo que se necesita para que funcione una notebook, una PC, etc. Entonces, el bien intermedio es un insumo. Un insumo, por ejemplo, en un auto sería la caja de cambio. Bien, y los servicios son actividades destinadas a satisfacer necesidades, y ahora lo vamos a bajar un poco, destinadas a satisfacer necesidades humanas. Evidentemente, un servicio es el servicio de salud, hoy por excelencia instalado en la Argentina como prioritario por el tema de la terrible pandemia. Pero en este caso, la actividad que satisface a ustedes en este momento la necesidad de aprender es la educación. Y está en mi responsabilidad darles a ustedes esta educación. El Estado, cuando en las universidades nacionales decide que haya concursos, es para seleccionar los docentes que van en nombre del Estado a formar profesionales. Esto es muy serio y mi responsabilidad académica hace que yo me preocupe porque estos conocimientos les lleguen a ustedes, porque yo estoy aportando un granito de arena muy significativo, muy importante para la formación de ustedes como abogados. Bien, entonces ahí tenemos que el servicio es una actividad destinada a satisfacer necesidades. Vamos a continuar con las dos teorías en economía. La demanda de un bien, que sería la teoría de la demanda, y la producción de un bien, que sería la teoría de la oferta. Vamos a la demanda de un bien. Bien. Dice definición determinantes, cambio en la demanda y cambio en la cantidad. Bien. Por demanda de un bien, entendemos las distintas cantidades de ese bien que el consumidor desea comprar a distintos niveles de precio. Fíjese qué lenguaje particular que tiene la economía. Que demandar es pedir algo, es requerir algo. Bien. Cuando nosotros en abogacía decimos vamos a iniciar una demanda, lo que estamos haciendo es requerir, pedir a la justicia que solucione el problema que no ha tenido solución en una forma extrajudicial. O sea, en esencia es un poco lo mismo, pero fíjese usted que en ambos casos hay acciones. Pero en economía, la demanda de un bien es adquirir una cantidad de determinado bien a cierto nivel de precio. O sea, cantidad y precio determinan esa demanda. Y vamos a ver. Determinantes. El primer determinante de un bien es el precio. Cualquiera de ustedes cuando entra a un supermercado y va a la góndola correspondiente, lo que hace es no decir, bueno, llevé tanta cantidad de plata y voy a gastar todo, o voy a utilizar la tarjeta y voy a comprar lo que sea. No. Lo primero que usted se fija es el precio que tiene. Porque es permítame que se lo diga, es el primer avasallamiento que le hace el sistema, cuando permanentemente le está cambiando los precios. Entonces el determinante es el precio. Ahora resulta que usted iba a comprar una botella de Coca-Cola, por decir algo, una marca conocida, y no, se fue a las nubes. Entonces va a buscar el precio del bien sustitutivo. Por ejemplo, buscará OK Cola. Y evidentemente ya también esa marca sustitutiva o segundo precio se fue a las nubes y terminará con el
sobrecito del jugo en polvo y en un litro de agua. Bueno, acá les puse, usted va a comprar carne a una carnicería y el precio se fue a las nubes, entonces va a haber el precio de un bien sustitutivo, porque va a satisfacer una necesidad similar o parecida. Entonces, si subió el precio de la carne, y bueno, usted va a elegir el pollo, o sea, va a aumentar la demanda de pollo, o sea, aparece el precio del bien sustitutivo. Y el precio del bien complementario se da cuando, si sube el precio, por ejemplo, de la nafta, pueden suceder dos cosas. O bien se reduce la compra de automóviles, o bien usted le va a poner el famoso gas natural concentrado, GNC. Bien. Recién en cuarto lugar, ahí se va a ver su ingreso. Entonces usted va a poner la mano en el bolsillo y va a decir, a ver, ¿cuánto es los pesitos que yo tengo para gastar? Entonces ahí va a hacer valer su ingreso. Y recién, muy allá a las perdidas, va a tener influencia los gustos y la publicidad. Porque todo esto está hoy muy complicado, muy incierto. Entonces, si usted era marquero y cuando salía a comprar una camisa, le gustaba comprar una camisa Dior, bueno, ahora se tiene que conformar con una camisa y yo le puedo asegurar que son bienes a los cuales uno le da una adoración muy grande, porque realmente hoy tanto la ropa como la comida tienen valores inalcanzables. Pero el primer determinante, quede bien aclarado, de un bien está en el precio. Ahora fíjese que yo les dije en la primera parte, cuando hablamos de las leyes económicas, y hablamos de que una ley económica es un supuesto que puede modificar o transformar una situación de causa a efecto. Mire usted, ¿por qué la demanda tiene una curva descendente? Tomemos gráficamente, hagamos una línea y otra línea. La línea que es vertical de coordenadas cartesianas ortogonales, ahí le vamos a poner precios. Y acá, a la horizontal, le vamos a poner cantidades. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. A medida que va bajando el precio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va aumentando la cantidad demandada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esa es una ley económica. Y a la inversa, a medida que aumenta el precio, se reduce la cantidad demandada. Bien, por eso varía el ingreso del consumidor cuando hay un cambio en la demanda. Si cambian ciertos factores, puede aumentar la demanda. Suponga que ahora, en algunos casos se está dando no inflación, sino deflación, bajan los precios porque la gente no compra. Entonces, si bajan los precios, usted puede aumentar la demanda. O bien, tiene más ingreso, ahora entre el IFE y la ayuda universal por hijo y eso, bueno, hay cierto pequeño aumento del ingreso del consumidor, entonces usted va a aumentar un poco más la demanda. Por eso cambio en la demanda y cambio en la cantidad demandada quiere decir que si varía el precio de los bienes relacionados, o sea, el sustitutivo y complementario que hemos visto más arriba, entonces ahí va a haber un cambio en la cantidad demandada. Muy bien. Acá hay una palabra que parece muy de la economía y qué complicado que debe ser esto, Furundarena, elasticidad, precio de la demanda. Elasticidad, precio. Fíjese, quiere decir que esto le da la idea de que en la demanda hay una variación y esa variación es lo que a usted le pasa cuando entra al supermercado, la reacción que tiene el consumidor ante, por ejemplo, el aumento o la baja del precio. Entonces,
¿En qué consiste la elasticidad precio de la demanda? En medir el grado en que la cantidad demandada y los consumidores responden a las variaciones del precio de mercado. Cuando hay una reducción del precio, estamos ante una demanda elástica, porque se incrementa el total y un aumento lo va a reducir. Ahora, la demanda es inelástica cuando hay una reducción en el precio, disminuye el ingreso total y un aumento lo incrementa. Por ejemplo, ese caso de los agricultores que prefieren quemar sus cosechas para que aumente el precio de sus productos. Aunque le parezca mentira, esto es cierto y esto existe. Existe en el país la demanda elástica y la demanda inelástica para mantener el precio. Esto no es ninguna novedad. Si existía en Mar del Plata el mercado abastecedor o concentrador de pesca, por ejemplo, la merluza salía con un precio, por decir, 10 pesos el kilo, y el langostino salía con otro precio mucho mayor porque es un bien que hay que encontrar. No es tan sencilla como la merluza. Por ejemplo, 50 pesos el langostino. Bueno, si resulta que venían los barcos, las lanchitas amarillas, con mucho langostino, el precio del langostino iba a bajar. Bueno, se ha llegado a producir descarte en alta mar. Esto es uno de los temas que vamos a conversar el próximo lunes cuando hablemos del problema de Mar del Plata y de los permisos de pesca. Muy bien, vamos a continuar entonces con los temas y ahí tiene. Sí. Sí, tenía una pregunta del chat. Ahí está. Que dice, ¿podría repetir por favor cuándo es inelástica? Gracias. Bien, volvemos entonces al esquema 2. Elasticidad precio de la demanda. Bien, por ejemplo, se lo voy a hacer muy simple. Si usted es una persona que necesita un medicamento y ese medicamento, por ejemplo, como es la insulina, aumenta de precio, y usted necesita la insulina, usted va a pagar el precio que le den. Entonces, como dice ahí, una reducción en el precio disminuye el ingreso total y un aumento lo puede incrementar. O sea, evidentemente, por más que aumente la insulina, si usted la necesita para vivir, inevitablemente la va a tener que comprar. Y la demanda elástica pues, es cuando hay una reducción en el precio, entonces el aumento se incrementa el total y un aumento lo va a reducir. Pero quiero aclarar que esto yo lo doy, y lo doy en estos términos, porque así lo está explicando el libro de Muchón y Becker, pero no son cuestiones esenciales como los artículos de la Constitución Nacional. Yo me conformo con que usted me diga que una demanda elástica es cuando el precio varía y entonces usted va a aumentar o no su consumo. Lo va a ver, depende de la cantidad, el precio que tenga. Y la demanda va a ser inelástica cuando el precio aumente, pero usted necesite de eso. Y entonces lo tenga que comprar, porque si no lo compra, y bueno, evidentemente ese es un caso de ciertos productos esenciales, como es la leche, para muchos la yerba, y bueno, hay muchos que nos gustaba la copita del Cabernet Sauvignon, pero ha llegado los aumentos de precios y hemos bajado el nivel de calidad de un buen vino a un vino de batalla. Esto quiere decir ni más ni menos que la demanda elástica o inelástica. Esto es muy complejo para los economistas y hacen gráficos y cuadros. No, óigame, no es un tema importante para la Facultad de Derecho y para el estudio del abogado. Importante es el artículo 42 y la 24240 y la 333, que es la Ley Provincial de Defensa del Consumidor. Lo demás, me interesa que sepan que existe un consumidor y que existe un oferente. Y ahora vamos a ver la oferta. ¿De qué depende la oferta y qué es la oferta? La oferta es la relación existente entre el precio del bien y las distintas cantidades de ese bien que la empresa está dispuesta a ofrecer. Es decir, todo depende, la cantidad de latitas de cerveza que yo voy a poner en el mercado, dependen
del precio que voy a ponerle a esa latita. Entonces, ¿de qué depende? Del precio del producto a ofrecer, es el primer determinante. Así como es un primer determinante para el consumidor el precio del bien, para el oferente es el precio al cual yo tengo que sacarle una diferencia. Obviamente que eso está en relación al segundo determinante, es el precio de los factores productivos. Es decir, yo tengo que producir y voy a necesitar insumos. Por ejemplo, si se reduce el precio de un fertilizante, el agricultor va a producir más cereal y no voy a producir determinado... yo venía produciendo una cantidad y opté por producir soja porque era muy caro el precio del fertilizante del cereal. Baja el precio del fertilizante, entonces me vuelvo a producir más cereal. En tercer lugar, el determinante de un productor, de un oferente, de un empresario, es la tecnología con la que va a producir. Evidentemente, si necesita una maquinaria y tiene que hacer una inversión, tiene que poder tener una tecnología adecuada a eso. Y en cuarto lugar está el número de las empresas oferentes. O sea, si yo estoy poniendo un negocio de cervecería y veo que hay una cantidad de negocios de cervecerías artesanales, voy a tener que analizar realmente si me dedico a eso o me dedico a otro rubro, en vez del rubro de la producción de cerveza. Bien. Existe una elasticidad precio de la oferta también, así como existe una elasticidad precio de la demanda. Y esa elasticidad es la variación porcentual de la cantidad que yo ofrezco del bien cuando varía el precio. Una oferta elástica se vende la cantidad que se demanda. O sea, libre juego la oferta y la demanda. El precio lo va a poner la cantidad de latitas de cerveza que me reclaman. Una oferta es inelástica cuando la cantidad ofrecida no aumenta, independientemente de que suba o no suba el precio. Y el ejemplo, que da mucho Nebecker, es el de un cuadro famoso. Entonces, el cuadro va a ir valiendo, va a tener un valor en relación al precio internacional, que puede tener por ejemplo, un Renoir, un Van Gogh, o si usted quiere, acá en Argentina, el precio que puede tener un cuadro, un Arlequín de Petoruti. Entonces, evidentemente la oferta va a ser inelástica porque si usted quiere ese cuadro lo va a tener que pagar. Y va a tener que pagar el valor que le exigen. Bien. Mire la particularidad de la curva de la oferta. Mientras decimos que la curva de la demanda es descendente porque a medida que baja el precio aumenta la cantidad demandada, la curva de la oferta es ascendente. ¿Por qué? A medida que yo obtengo el mejor precio, pongo mayor cantidad de productos en el mercado. Entonces, si yo estoy a 1 voy a poner 1. Si a 2 pesos voy a poner 2, a 3 pesos 3, a 4 pesos 4. O sea, a medida que puedo ir aumentando el precio, voy a ir aumentando la cantidad de productos que pongo en el sistema. Bueno, vamos a tener que tratar de ver si en estos 10 minutos puedo avanzar un poco más sobre esto. Entonces, como dice, la curva de la oferta, a mayor precio, el productor ofrece mayor cantidad de productos. La curva es creciente. Bien. Vamos ahora a la teoría del mercado. Estimo que en 10 minutos puedo llegar a terminar. Bien, vamos a ver entonces la teoría del mercado. El mercado es una institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian libremente. Uno tiene la idea de que el mercado es una plaza, como era en la Edad Media, donde el que fabricaba papas y zapallos se iba con las papas y los zapallos, y el que fabricaba, o el que tenía, criaba chanchos y criaba terneros, venía con sus chanchos y sus terneros, entonces ahí se intercambiaban y se fijaba la oferta y el libre juego de la oferta y la demanda. Bien, hoy no es así. Hoy esto es virtual. Existe mercado libre, existe mercado pago. Entonces, hay factores productivos que se intercambian libremente. Y tenemos distintos tipos y formas. Así tenemos un mercado perfecto, que es homogéneo, todos los bienes son iguales, transparente, todos conocen la cantidad y el precio,
Y no hay preferencia. O sea, se le puede comprar y vender a cualquiera. Ejemplo, usted va a la Rambla, cuando se abra, y hay una cantidad de negocios. Todos los negocios venden lo mismo. Medias, zapatillas, camisetas, camisas. Si el de al lado vende más barato, usted le va a comprar el de al lado. No. Tal vez venderá otra marca o tal vez venderá otra calidad, pero los precios van a ser similares. Eso es un mercado sin preferencias. Usted le puede comprar y se le vende a cualquiera. Es imperfecto cuando o no es homogéneo, o no es transparente, o no tiene preferencia, o directamente no es ni homogéneo, ni transparente, ni preferencia. ¿Qué es la realidad? El mercado no es perfecto, el mercado es imperfecto. Bien. Y acá tenemos dos conceptos muy interesantes. El de monopolio, cuando es uno solo el que ofrece. Así, esto existía cuando el Estado tenía empresa del Estado. O sea, cuando existía Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, usted no tenía otra alternativa que, bueno, solamente se podía poner el teléfono. A ver, ahí está. Espéreme, lo que pasa es que yo necesito ver cuánto tiempo me va a quedar, porque si no, no vamos a poder... Ahí está, perfecto. Y estamos a 6 minutos. Entonces, las empresas del Estado eran monopólicas. Uno solo ofrecía. En cambio, y por supuesto, uno solo ponía el precio. En el oligopolio son pocos y grandes, que son el caso de las petroleras. Entonces usted tiene, o tenía Petrobras, Shell, YPF, Action, etc. O sea, pocas y grandes. También tenemos la clasificación, o sea, tenemos un mercado de competencia perfecta, cuando el mercado fija el precio, y un mercado de competencia imperfecta. Es decir, el mercado es imperfecto, es como vimos recién, la oferta fija el precio y hay diferenciación del producto. Y vamos a poder terminar en estos 6 minutos con el último cuadro, y el último cuadro dice equilibrio del mercado, excedente del consumidor y del productor, excedente social. Bien. El mercado, cuando se cruza la curva de la demanda con la curva de la oferta, acá se da la competencia perfecta. Pero en realidad no existe esto. No existe la competencia perfecta, existe la competencia imperfecta, como vimos. Entonces, si aumenta la demanda de un bien y hay pocos bienes de ese tipo, va a aumentar el precio. Entonces, ¿cuándo se habla del excedente del consumidor? Cuando hay un aumento en la demanda, porque inevitablemente, como no se produce en el país en la proporción que se tendría que producir, entonces va a aumentar el precio. Ahora, ¿cuándo hay un excedente del productor? Cuando aumenta la oferta. Imagínense, como yo le decía, hubo una muy buena pesca, en vez de venir, no se tiró nada como corresponde que no se haga, en vez de venir con 5 cajones de langostinos, vinieron con 10 cajones de langostinos, entonces el langostino en vez de salir 50, va a tener que salir 20 o 15, porque si no, no van a poder vender el langostino. Por lo tanto, ante el aumento en la producción, aumenta la oferta, entonces hay que bajar el precio. Y por excedente social entendemos que la publicidad y las marcas también desplazan la curva de la demanda, que es el comportamiento que tiene el consumidor. No nos olvidemos que existe algo que se llama la soberanía del consumidor. Es decir, vuelvo a decir que el artículo 42 es muy feliz porque habla de la libertad de elección. Esa libertad supone que yo voy a comprar lo que puedo, lo que quiero y lo que puedo. Bien. Esto, lo más importante que tiene esta unidad, vuelvo a repetir, la parte normativa. Pero hay que conocer, hay que saber que existe una oferta y una demanda. Hay que saber cuáles son los determinantes de esa demanda y cuáles son los determinantes de esa oferta. ¿Y qué significa el mercado? Porque en realidad, cuando uno escucha a los economistas hablar de mercado, le parece que es una cuestión absolutamente intrascendente. Sin embargo, es fundamental, porque en una economía como la Argentina,
donde juegan libremente las fuerzas económicas, el mercado no solamente se da a nivel de la compra de bienes, sino también se da en el sistema de empleo y desempleo. O sea, ¿cuánta gente va a haber empleada? La cantidad de gente que requiera el empleador. Entonces, ahí tiene usted una libertad de contratación, la libertad del mercado de trabajo. Esto nos lleva a la conclusión de que el mercado hay que dejarlo y no hay que estarlo presionando, ni hay que estarlo controlando, porque si bien el mercado tiene algunas fallas que después vamos a ver, como por ejemplo las externalidades, o precios máximos o precios mínimos, no es posible el control de precios. Cada vez que se ha querido en Argentina controlar los precios, hemos tenido desastres económicos graves y serios. Entonces, hoy por hoy, en este país tan difícil, que ya veníamos con un problema muy grande económico, encima llegó la pandemia. Por lo tanto, el concepto de mercado es el lugar donde se encuentra la demanda y la oferta, o bien la oferta y la demanda, y negocian el precio y la cantidad de los bienes que van a intercambiarse. Bien, me queda 1 minuto y medio y les quiero decir que la idea es que ustedes no estudien de memoria, sino que vayan internalizando esta terminología, se vayan metiendo de a poco, se acerquen a los comentarios económicos que uno escucha por la televisión, se acerquen a través de los diarios que aparecen en internet, de las noticias económicas, y así nos vamos convirtiéndonos en protagonistas también y nos comprometemos con la realidad económica que tiene la Argentina. La idea, el mensaje, vuelvo a repetir, es conocer la Constitución Nacional y los derechos económicos, como por ejemplo el derecho a trabajar, el primer derecho que tiene que existir. Bien, entonces en este minuto me despido de ustedes, no dejen de venir a las clases, porque las clases les van a permitir que se puedan aclarar los temas que damos. Bien, muchísimas gracias a vos, Nicolás, como siempre, por tu ayuda, y yo los dejo hasta el miércoles que va a dar la clase Leandro, y se va a referir al proyecto Alberdi y al análisis económico de la Constitución. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos el miércoles. Gracias, profesor. Buenas tardes. Nos vemos, Julio. Chao, hasta luego. Chao, Nico, hasta luego. Chao, hasta luego. Luego. Con varios cursos.